muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué grato es volvernos a encontrar luego de una semana. Ha sido una semana difícil para nuestro país por todos los acontecimientos que han estado sucediendo, pero probablemente también para algunos de nosotros tenemos algún familiar enfermo, algún conocido que está delicado de salud o alguien que ha partido a la presencia del Señor. Y quizás sus corazones puedan estar tristes, pero quiero animarles con una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Habacuc, que dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El Señor nos anime a cada uno de nosotros a regocijarnos en su palabra y en Él. Y vamos a tomar un tiempo para poder orar y entregarle este tiempo de adoración y alabanza. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú eres el Dios soberano y que está en control de toda situación. Queremos en esta mañana darte gracias por la vida que tú nos das, por la libertad, Señor, que tenemos de compartir y de predicar tu evangelio. Señor, queremos entregarte nuestras alabanzas como adoración a ti. Y también, Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra para conocerte más y saber qué es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Vamos entonces ahora a adorar a nuestro Dios a través de estos cánticos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
temor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, tú me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, tú me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cuando otra no hay. Y terminará los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta.
soltarás. En lo alto o en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás. En lo alto o en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No me soltarás. En la calma o la tormenta. No me soltarás. En lo alto o en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Qué tranquilidad saber que sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, el Señor no nos va a soltar. Él nos tiene bien cogidos de su mano. A continuación vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 1 al 15. Y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El Señor bendiga su palabra, y en esta mañana la exposición está a cargo
del pastor Alejandro Durán. Hola mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy estamos una vez más con ustedes. Soy el pastor Alejandro Durán, compartiendo la palabra. Vamos a orar antes de compartir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de llegar con tu palabra, Señor, a muchas personas. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día estamos en Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 15. Y en esta parte Pablo está tocando el tema de la esclavitud y la libertad. Y está usando el ejemplo de la circuncisión para enseñarnos acerca de la esclavitud. Y el título que le he puesto a este mensaje es La esclavitud de la ley y la libertad en Cristo. Por eso quiero hacer la diferencia. La esclavitud no te permite ejercer tu voluntad. Siempre estás sometido a la voluntad del amo. La libertad te permite actuar con independencia y hacer las cosas de voluntad propia. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Jesús nos hizo libres para vivir, para acercarnos a Dios, para amar, para servir a los demás con esa libertad, con esa voluntad que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo en este pasaje acerca de la esclavitud y la libertad? En primer lugar, vamos a ver la esclavitud de la circuncisión o de la ley de la circuncisión. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Los judíos tenían como padre a Abraham, como profeta tenían a Moisés, pero aparte de esto seguían toda una serie de reglas que se conoce como la tradición de los ancianos o de los rabinos. Ahora, ¿qué es lo que quiere Pablo? Pablo lo que quiere enseñar a los cristianos de Galacia es lo siguiente, que deben dejar o que ya no deben estar pensando ni deben permitir que alguien les diga circuncídense para que sean mejores cristianos. No. Y nos va a dar 4 argumentos para que podamos entender que la circuncisión es como una esclavitud de las obras de la ley, pero no te permite ser una persona libre delante del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo a los cristianos de Galacia? Que la circuncisión no les va a servir de nada para acercarse a Dios. Miren ustedes, ahí en el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. ¿Cómo entender este versículo? Pablo es un doctor en la ley. Pablo conoce todas las tradiciones de los ancianos y ahora les exhorta a los cristianos y les dice, si ustedes quieren acercarse a Dios y quieren hacerlo por medio de la circuncisión, simplemente eso no les va a servir de nada. Y aquí Pablo usa el verbo aprovechar, que significa literalmente fracaso, no va a ser de ganancia para ti. Y ese mismo verbo se usó, por ejemplo, un día en Mateo 16, 26, cuando Jesús habla, por ejemplo, de una planta que no daba frutos, y entonces, y viene el amo y dice, esta planta está usando la tierra, está estorbando aquí, no da ningún fruto, ya me ha cansado. Literalmente, así es la persona. Puede estar cortado, puede estar marcado, pero delante de Dios es como un árbol que no da ningún fruto. Mis hermanos, ahora, ¿por qué toca esto de la circuncisión? Porque la circuncisión era algo muy natural, común, legislado en el contexto judío. La circuncisión empezó en Génesis capítulo 17 con Abraham. Dios le dice a Abraham, todos los que vienen después de ti
van a tener que cortarse el prepucio. De esa manera van a demostrar que son tu pueblo, que yo soy su Dios. Entonces, era una señal que distinguía a los judíos de los gentiles. Ahora los judíos tenían una marca de la circuncisión. Y ese pueblo de Abraham fue a Egipto, y cuando salió de Egipto, ahora Moisés legisló en un tiempo de purificación, y ahí dijo, el 8º día, cuando nazca un varón, ese día debe ser circuncidado. Por ejemplo, todo judío pasa por esto, es circuncidado. El mismo Señor Jesús también pasó por esto. ¿Y qué pasó? Ahora, cuando ya llegamos al cristianismo, llega Jesús, Jesús mismo comienza a refutarle a los judíos que ellos circuncidaban a las personas en día de reposo, y Jesús pasó como por alto muchas cosas porque no le estaban dando el verdadero significado. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es: la circuncisión no te va a convertir en un santo, solo en un hombre marcado diferente de los demás. Ahora, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, vuelve a tocar el tema de la circuncisión. En Romanos capítulo 2, versículo 25, dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Ahora, eso es la diferencia, mis hermanos. Pablo está diciendo, si tú quieres llegar al cielo cumpliendo las obras de la ley, entonces tienes que obedecer en todo. Y si no, eres transgresor. Por tanto, si tú piensas llegar al cielo porque dices que eres circuncidado, eso no te aprovecha en nada. Eres como un árbol que no tiene frutos, puras hojas. Por eso Pablo no enseñó al cristiano gentil, enseñó al cristiano gentil a no permitir circuncidarse. ¿Qué es lo que le dijo a los gentiles? Así como Cristo te encontró, así debes quedarte. Lo único que debes tener dentro de ti es a Cristo, servirle a Cristo, seguirle a Cristo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 19 dice, cada uno permanezca en la condición en que fui llamado. Muy bien, a la primera cosa que les dice Pablo a los creyentes de Galacia, la circuncisión no te va a ayudar para acercarte a Dios porque no te aprovecha. En segundo lugar, le dice, mira, si ustedes optan por circuncidarse, se van a convertir en un esclavo de un amo. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ahora, Pablo mismo está dando testimonio. Pablo es un hombre que se circuncidó. Pablo es un hombre que siguió la tradición de los ancianos y ahora le está hablando de un tono firme a las personas. Si ustedes piensan que circuncidándose van a poder llegar a Dios, yo les digo a cada uno de ustedes es que está en un error. Lo único que van a lograr es convertirse en un deudor, en un esclavo. Y por eso aquí Pablo usa el sustantivo aquí para deudor, dice, está obligado a cumplir. ¿Qué significa esto? Que la persona que conoce a Jesús y dice, voy a optar por la circuncisión, ¿qué dice Pablo? Simplemente estás dejando de lado a Jesús, que tu libertad lo estás dejando para convertirte en esclavo nuevamente. ¿Y qué significa eso? Que te vas a convertir en un deudor de por vida y donde vas a involucrar a toda tu familia. Había personas que debían tanto, entonces llegaban a la miseria, involucraban a toda su familia y se convertían en esclavos y vivían una maldición de la esclavitud porque nunca iban a poder ser libres. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Estás obligado a vivir como esclavo obedeciendo a la ley. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no optar por seguir los ritos
las obras de la ley para poder salvarse. Porque es como decir, mira, Dios, yo he cometido faltas y yo mismo quiero pagar todas mis deudas contigo. Y yo mismo quiero salvarme. Y no ha habido ninguna persona que ha podido lograrlo. Solo el Señor Jesús ha podido vivir sin quebrantar la palabra de Dios. Por eso Santiago, cuando escribe su carta, dice, si alguien transgrede en un punto la ley, se hace culpable de todos. No es posible cumplir toda la ley y después buscar la salvación. Todos han fracasado. Y por eso Pablo, cuando escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 10, habla de la maldición de la ley. La ley simplemente nos ha convertido en seres maldecidos porque nosotros somos transgresores innatos de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué un cristiano puede terminar optando por querer circuncidarse o por querer seguir ciertos ritos de lo que hacían los judíos? Pablo dice, es que ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 7 y versículo 8 dice así, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Es que alguien se puso delante de ustedes y les ha dicho, no es completo lo que están haciendo. No está bien creer solamente en Jesús. Mira, por años hemos hecho esto, además no hay nada malo en esto, y si tú te circuncidas, crees en Jesús, entonces estás más preparado. Eso puede ser porque habla que alguien se pone delante de ti y te estorba tu camino. Y hay muchos religiosos que seguro que salían delante de los cristianos, se paraban adelante y le decían, mira Abraham se circuncidó, mira Moisés se circuncidó, mira el Señor Jesús se circuncidó, y tú que eres cristiano, ¿por qué no? Ellos se circuncidaban porque todavía estaban esperando que viniera Jesús y hiciera la obra en la cruz. Pero ahora Jesús mismo, que es el Señor, que es el Salvador, Él mismo dice, yo les hago libres a cada uno de ustedes. Mis hermanos, y entonces, ahora Pablo dice, ¿alguien les estorbó? Sí, es otro religioso que se puso delante, pero también usa aquí el sustantivo persuadir. ¿Y qué es lo que hacen los religiosos? Se paran delante de uno, tratan de contradecirte, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas, tratan de persuadirte. ¿Y qué significa eso? Quieren que pongamos dentro de nosotros lo que ellos tienen en su mente. ¿Cuántas veces los testigos de Jehová han tocado tu puerta y han tratado de estorbar tu caminar cristiano? Pero no solamente se ponen delante, sino tratan de persuadir. Eso significa influenciar, poner dentro de ti lo que ellos tienen. Yo he escuchado a adventistas que han querido persuadirme en guardar el día de reposo. Porque una persona que era cristiana, que iba a la iglesia, un día me dijo, ahora sí yo he entendido muy bien la Biblia y yo debo guardar el día de reposo. Y me está yendo bien. Quiso someterse a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque alguien se puso delante y alguien puso dentro de esa persona lo que tenía en su mente, lo que tenía en su corazón. Mis hermanos, los religiosos viven arrastrando la tradición por generaciones. Ellos son muy astutos para estorbarnos. Ellos van a buscar la manera que los creyentes no avancen. Ellos son como los controles militares que en estos días de pandemia están en las carreteras. No te permiten avanzar si no tienes permiso. Así están. Sí, los cristianos que no conocen bien a Jesús,
serán estorbados por los religiosos de su época y serán influenciados, terminarán aceptando. Muchos van a buscar desviarte de Jesús. Van a usar la duda, el temor, el miedo. Su meta es poner lo que tienen ellos dentro de ti. Pero tú tienes a Jesús y que nadie más deba poner algo más dentro de ti porque ya tú tienes al Señor Jesucristo. Ahora Pablo de una manera sarcástica dice, esa gente que te enseña, que dice que debes circuncidarte, bueno, pues mira lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. ¿Qué significa eso? La circuncisión era un corte en el miembro viril del varón, en la parte delantera cortaban la piel. Pero Pablo, cuando usa aquí el término mutilar, literalmente está hablando de un corte completo de los testículos. Y ese corte lo realizaban los amos a sus siervos que los querían tener sin peligro en casa y los llamaban eunucos. ¿Por qué? Porque así ya no generaban peligro de poder engañarles con su mujer, porque ahora ya estaban invalidados en esa área sexual estas personas. Y entonces dice Pablo de una manera sarcástica, si alguien quiere circuncidarse, mejor que también se corte los testículos, a ver si de esa manera se convierte en un buen esclavo, pero ni aún así va a servirte para acercarte a Dios, porque no te aprovecha. No te aprovecha. Así es, mis hermanos, que nadie te distraiga. Que nadie te distraiga de tu relación con Cristo. Que nadie te desvíe de tu meta, que es el cielo. Que nadie te persuada a distanciarte de Cristo. En estos días que hubo, por ejemplo, vacaron al presidente y del Congreso salió ahora un congresista que es presidente, y hay mucha gente, aún cristiana, molesto, fastidiado, resentido, con cólera. Ten en cuenta algo, tu relación con Cristo lo estás desviando por simpatizar con uno o con otro. Que nadie te desvíe de tu relación con Cristo. Un chico metió un puñetazo a un congresista y muchos dicen, ahí yo me estoy identificando contigo. Y si tú dices ser cristiano, esos son los religiosos de este tiempo que te están desviando de esa fidelidad a Cristo. Mis hermanos, Jesús dijo algo muy interesante. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que debemos buscar nosotros los cristianos. Afuera, en la sociedad, en la religión, encontramos muchos hombres que no dicen la verdad, muchos hombres que nos van a estorbar en nuestra relación con Cristo. Después de todo, nos vamos a ir para con Cristo y necesitamos vivir bien cada día. En tercer lugar, mis hermanos, no solamente la circuncisión no te aprovecha. Si optas por la circuncisión, tienes que cumplir toditita las obras de la ley. Es imposible. En tercer lugar, la circuncisión te hace una persona inservible. Inservible. Inútil. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, cuando una persona decide dejar a Cristo a un lado y comenzar a seguir las obras de la ley, las tradiciones, en este caso, permitir circuncidarse, es como una rama que se desprende del tronco y cae al piso y de pronto se seca. O es como una flor que sale de la planta y cae al piso y viene el sol
lo marchita y se seca. Así terminamos, en nada. Nos volvemos inservibles delante de Dios. La cuerda que nos une a Cristo es nuestra fe en Él, nuestra confianza en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El cuchillo que usamos para cortar esa cuerda es optar por cumplir las obras de la ley. Pablo está usando aquí el verbo separar, que se usa para poner fin a algo, invalidar un asunto por su inutilidad. Y eso es lo que está diciendo. De Cristo os habéis separado, de la gracia os habéis caído. Mis hermanos, eso es lo que nosotros vamos a experimentar. Simplemente vamos a hacer una planta que no da ningún fruto. Vamos a hacer una tierra tan estéril que no permite producir nada. Así vamos a ser nosotros y nos vamos a llamar cristianos. El que dice ser cristiano debe mantenerse muy unido a Cristo, porque si opta por otro camino, terminará como la flor que se cae y se marchita. El secreto para no separarse de Cristo es creer y confiar que en Él estamos completos, que en Cristo ya no nos falta nada, que en Cristo somos salvos, que en Cristo tenemos vida eterna, que en Cristo ya ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Bueno, si no me crees, te voy a citar un versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No nos falta nada. Por tanto, mis hermanos, debemos mantenernos unidos a Jesús. Me gusta ese pensamiento de A.W. Tozer cuando dijo esto. Jesucristo conoce lo peor de ti. Sin embargo, Él es quien más te ama. Sí, nadie más nos ama que Jesús. Y por eso ha hecho lo mejor, ha dado todo de sí para que nosotros pudiéramos ser completamente salvos, completamente renovados, completamente restaurados. Fuera de Cristo, nada deseo en este mundo. Fuera de Cristo, nada voy a poder lograr para mi relación con el Señor. Y en cuarto lugar, mis hermanos, no solamente Pablo dice, no aprovecha. Dice, no solamente que te vas a convertir en un deudor de por vida. No solamente dice Pablo que te vas a volver en una persona inservible, sino en cuarto lugar, Pablo dice, optando por la circuncisión, vas a contaminar tu fe y vas a tener una fe contaminada, así como la leche cuando se corta y ya no sirve, así va a ser tu fe, ya no te va a servir. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice así, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Pablo está poniendo ahora el ejemplo de la levadura cuando se pone en una masa de harina. Toda la masa se contamina. La masa ya no es limpia. Y ahora cuando Pablo usa aquí, por ejemplo, el adjetivo poco, en el original es micro. O sea, muy poquitito, pequeñito. El más pequeño. Y eso es lo que afecta a toda la masa. Así es, una falsa doctrina puede venir de manera muy sutil, muy pequeñita. Y tú, si no conoces la palabra, esa falsa doctrina que viene en micro, que muy pequeña, va a contaminar toda tu fe con el momento que tú lo aceptas y lo pones dentro de ti. Por eso, mis hermanos, aceptar prácticas religiosas, aceptar costumbres religiosas y tratar de ser cristiano y seguir en eso es contaminar nuestra fe. Y por eso Pablo, cuando habla a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice,
limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Cristo nos ha sacado toda esa levadura del pecado, de la contaminación. Todo eso lo ha sacado de nosotros, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y somos masas limpias delante de Él. Por tanto, no podemos darnos el lujo de poner levadura vieja y contaminar toda nuestra fe. El cristiano que contamina su fe termina como un religioso más, y su conducta contamina a otros. Pablo nos advierte cómo terminará una persona que opta por la tradición religiosa, por buscar salvarse por las obras de la ley. ¿Sabe cómo vamos a terminar? Haciéndonos daño. Miren lo que dice ahí en el versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y eso vemos a veces en muchas personas que se dicen ser cristianos y vemos cómo pelean, cómo odian, cómo reniegan, cómo está el pleito. ¿Por qué? Porque se han contaminado por cosas que hay en el mundo, por cosas que hay en la religión, y han tratado de vivir un cristianismo en dos líneas. Como algunos dicen, no han querido juntar las dos cosas. Creer en Cristo y seguir con sus costumbres antiguas. No funciona. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Literalmente dice Pablo, ustedes se van a morder, se van a lastimar, ustedes van a destruirse, arruinar, y ustedes van a consumirse. Significa que ustedes van a darse muerte espiritual. Y de eso nos quiere advertir el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Así como lo está diciendo los creyentes de Galacia, a nosotros también, aquí en Lima, en Trujillo, en el Perú, nos está diciendo: no contaminen su fe. Si han creído en Cristo, no dejen que otras cosas más entren a contaminarlos. No podemos dejar que los falsos maestros contaminen nuestra fe, pero sí podemos usar el Evangelio para descontaminar a muchos y ayudarle con la salvación. Eso sí podemos hacer. En segundo lugar, ahora sí, quiero hablarles acerca de la libertad. Ya les he dicho las 4 cosas negativas que no son productivas para nosotros por optar la circuncisión. Ahora Pablo comienza a decirnos algunas cosas buenas que nosotros tenemos por optar por Cristo y vivir nuestra libertad. Y por eso el segundo punto de mi mensaje es la libertad obtenida por la fe en Cristo. El primer punto era la esclavitud de la circuncisión. Así es, la esclavitud de la circuncisión. Y ahora quiero hablarles de la libertad obtenida por la fe en Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo debemos vivirlo? Bueno, el cristiano es un esclavo redimido por Jesús. Jesús ha pagado un precio tan alto por nuestras vidas. Pedro lo explica de esta manera en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Mis hermanos, ¿cómo debemos vivir nuestra libertad en Cristo? Ahora vamos a explicar en 3 partes. La primera cosa que encontramos en cuanto a nuestra vida de libertad en Cristo está en el versículo 1 del capítulo 5. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Somos libres en Cristo, pero somos libres para vivir una nueva espiritualidad.
Pablo usa el sustantivo libertad, que es sinónimo de independencia, de autonomía. Y después usa el verbo libres, que significa actuar con voluntad propia. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cristo nos ha liberado ya en el pasado para que en este tiempo podamos nosotros actuar con mucha libertad. Pablo está interesado en enseñar que Cristo nos ha convertido en una persona libre para vivir una nueva espiritualidad. Ahora, ¿de qué cosa nos ha librado? Dice Pablo, del yugo de la esclavitud. Y Pablo, cuando usa aquí el término yugo y esclavitud, está diciéndonos que nosotros estuvimos sobre una balanza de injusticia, dominados por la tiranía, dominados por el autoritarismo, dominados por Satanás, dominados por otros hombres, por el príncipe de este mundo, y estuvimos subordinados bajo la maldición de la ley. Como que estuvimos ahí pesados sobre una balanza de injusticia, y así vivíamos nosotros siempre reconocidos como injustos delante de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor Jesús? El Señor Jesús lo que ha hecho es devolvernos, sacarnos de ahí, de esa balanza, y ahora ponernos en otra balanza de la justicia. Y todo esto porque nos ha limpiado, nos ha lavado a cada uno de nosotros. El hombre se ha convertido en esclavo de los poderes de este mundo desde el día que decidió desobedecer a Dios. Pero Cristo nos ha convertido en personas libres, independientes y sin ninguna subordinación a nuestros antiguos amos. Así es, ahora Satanás no puede dominar sobre nosotros. Así es, no tiene control sobre nosotros. Anda dando vueltas a nuestro alrededor, queriendo devorarnos, queriendo hacernos caer, pero nosotros tenemos ahora esa independencia, esa voluntad, esa capacidad para poder decir no a Satanás. Mis hermanos, Cristo ha hecho lo que nadie pudo hacer. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 2, Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres y seámoslo siempre. Somos libres no por un tiempo, por toda la eternidad, y vivamos esa libertad que Cristo nos ha dado. Como almas liberadas por Cristo, debemos vivir esa nueva espiritualidad. Ahora, como almas liberadas por Cristo, hay algo que podemos hacer. Nos dice el autor a los Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. ¿Qué es lo que debemos hacer como esos hombres libres por Cristo? Poder acercarnos a Dios y entrar hacia su presencia con esa conciencia tranquila de haber sido limpiados y lavados por la sangre del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando cada día, de mantenernos en esa libertad y no permitir que nadie más pueda afectar nuestra relación con Dios. El cristiano redimido, rescatado y liberado por Jesús se convierte en un siervo voluntario de Jesús. Ahora no me obliga a servirle, sino que yo por gratitud, por identificación, por el ejemplo que me ha dado Jesús, yo decido someterme a Jesús y servirle a Él. Y por eso Pablo lo explicó de esta manera en Romanos 6:18. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Yo he decidido servir a mi Dios. Yo he decidido obedecer a mi Dios. Yo he decidido caminar con mi Dios, porque ahora sé
que Cristo me ha dado todo y estoy completo en Él. La segunda cosa que yo debo entender y hacer con mi libertad es que ahora yo vivo para servir a otros. Sí, mira lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El cristiano tiene un valor espiritual muy alto, tiene un deber de demostrar que es un hijo de Dios. Tiene la capacidad de demostrar que ya no es la misma persona de antes. Y por eso que Pablo ahora nos exhorta a cada uno de nosotros a usar esa nueva libertad que Cristo nos ha dado y usar esa libertad añadido por el amor que Cristo nos ha puesto en nosotros y con ese amor poder servir a los demás. Debemos encontrar una oportunidad favorable siempre para poder servir a los demás. Nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de los demás, pero el Espíritu de Cristo, el amor de Cristo nos acerca cada día más y más para poder unirnos a otros y mostrarles el amor de Cristo. Una de las responsabilidades morales del cristiano es hacia los demás. Y cuando vamos hacia los demás, necesitamos hacerlo con amor. Mis hermanos, cuando Pablo dice servíos con amor, está usando el verbo servir en un tiempo imperativo, algo que debes hacerlo ya, algo que debes estar haciéndolo ahora y no esperar para más adelante. Debemos servir a los demás, así como Cristo nos ha servido a cada uno de nosotros de una manera incondicional. Y por eso usa aquí el amor ágape. Él nos sirvió en la cruz de manera incondicional y nosotros como sus hijos debemos hacerlo de la misma manera. El cristiano es una bendición para su propia generación. En tercer lugar, mis hermanos, no solamente debemos ahora con esa libertad podemos vivir una nueva vida espiritual, con esa libertad podemos servir a los demás, sino que también con esa libertad nosotros ahora podemos mostrar amor a nuestro prójimo como lo debemos hacer. Mira lo que dice en el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Pablo quiere enfatizar una vez más que la señal más visible para Dios no es la marca de un corte en el prepucio, sino la marca del amor de Cristo en nuestro corazón. Como cristianos estamos en la capacidad de comprender la palabra, de comprender toda la palabra y de aplicar la palabra y darle sentido a nuestra propia vida. Ahora entendemos que Dios quiere que hagamos muchas cosas para Él. Pero de entre todas esas cosas hay una sola cosa que Él más quiere, es que podamos amar a nuestro prójimo. Cuando yo veo gente destruyendo, golpeando, y puedo ver que le falta el amor de Dios. Y eso es el cristiano. Tiene el amor de Dios para amar a su prójimo, no para odiar. Antes teníamos muchos enemigos. A partir de que Cristo nos ha hallado y nos ha hecho libres, ahora debemos mirar a todas las personas como futuros amigos, como futuros hermanos y interesarnos por Él. Por eso Juan, cuando escribe su carta en 1 de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mis hermanos, como cristianos nosotros necesitamos vivir esa nueva espiritualidad. Necesitamos aprender a servir,
Necesitamos aprender a amar como Cristo amó a las personas. Y por último, necesitamos vivir esperando lo mejor de Cristo para cada uno de nosotros. Como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Pablo nos habla que nosotros con nuestra vida en Cristo ya no estamos para esperar lo mejor de este mundo, sino lo mejor de Cristo. Debemos tener una relación bonita con Dios en este tiempo y no esperar tenerlo en el futuro. Dios nos habla por medio de su palabra, nos hace entender por medio de su Espíritu y nos ilumina cada día para poder amarle y servirle mejor. Somos ciudadanos del reino de los cielos, porque el reino de los cielos, mis hermanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Creemos en Jesús porque Él nos demostró que es real. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles a cada uno de ustedes: todo lo que aprendimos de los hombres y de nuestro Padre no ha sido bueno para acercarnos a Dios. Pero todo lo que aprendimos y recibimos de Jesús ha sido para estar con Dios y para habitar en el reino de Dios. Todo lo que tú puedes hacer en tu vida es ayudar a otros a conocer a Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y siga adelante. Queremos dar las gracias al Señor por su palabra en esta mañana, y nuestra adoración es no solamente a través de los cánticos y a través del aprendizaje de su palabra, sino también a través de la entrega de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar entonces para poder dedicarlo al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida, por el trabajo que tú nos das. Señor, queremos entregarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y oramos, Padre Santo, para que seas tú dando sabiduría a las personas que lo administran. Señor, que puedan ser usados para la extensión de tu reino. Oramos también por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que aún no tienen un trabajo, para que tú puedas estarles proveyendo, para que también, Señor, tú puedas estar sanando a nuestros hermanos y amigos que están enfermos y delicados de salud. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos oyes, nos escuchas y tú respondes a nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. A continuación también quiero darle los anuncios de esta semana. Como siempre, continuamos con nuestras reuniones de damas los días jueves a las 8 de la noche. Los varones continúan con sus reuniones los días viernes a las 8:30. Los preadolescentes y los adolescentes tienen sus reuniones a las 4 de la tarde los días sábado. Y los jóvenes tienen su reunión a las 6:30 de la tarde el día sábado también, así como los matrimonios a las 8:30 de la noche del mismo sábado. Y los niños continúan con sus reuniones dominicales a través del Facebook Live y también a través de YouTube los domingos a las 9 de la mañana, los niños hasta los 6 años, y a partir de los 7 años hasta los 9 años tienen reuniones el segundo grupo. Que el Señor les bendiga. Ha sido un grato tiempo el poder compartir con ustedes en esta mañana. El Señor les bendiga y vamos a terminar con una alabanza a nuestro Señor. Y el título de esta alabanza es: Su gracia es mayor. Gracias a Dios
por la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo. Dios los bendiga y Dios mediante nos estamos viendo en otra oportunidad. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es Él nos otorgó, su sangre fue pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor.